Hola queridos, bienvenidos de nuevo a mi canal. Os quiero dar las gracias infinitas porque en tan poco tiempo me habéis animado muchísimo a seguir haciendo vídeos. Vuestros comentarios y vuestras suscripciones son súper importantes. Por favor, ayudarme a mantener este proyecto y a seguirme motivado para hacer vídeos. Ahora, ¿dónde estamos? Vamos a daros un par de pistas. Este sitio, en la tierra de Israel, era el puerto principal que se dirigía hacia el oeste. Fue la capital de la provincia romana por 600 años. No solo eso, aquí vemos la ascendencia y la caída de la dinastía herodiana, mis queridos Herodes, y por último, Pedro, Pablo y el Espíritu Santo estuvieron aquí. Entonces, hoy, en este primer vídeo del 2025, feliz 2025 a todo el mundo, vamos a visitar Cesarea, ni más ni menos, este sitio tan fabuloso que es una visita imprescindible cuando vengáis a Israel. Así que vamos a verlo. Cesarea es uno de los escenarios más importantes dentro de Hechos en el Nuevo Testamento. Aquí toman lugar muchísimas cosas de importancia que vamos a desvelar en este vídeo, como es las múltiples visitas de Pablo a Cesarea. Ahora, lo que es interesante es Pablo, después de su camino a Damasco, ver la luz en la que Jesús le dice, ¿por qué me persigues? Él de repente se hizo más cristiano que los neocristianos o judeocristianos en ese momento. De hecho, él cuando vuelve a Jerusalén por primera vez, tiene un rebote con Pedro increíble por un poco, bueno, se llama el Concilio de Jerusalén, en el que debaten un poco la teología con respecto a los gentiles. Y es aquí, en este sitio, donde este cambio hasta los gentiles toma lugar. Pero hablaremos de eso en la siguiente toma, cuando vamos a hablar de la visita de Pedro a Cornelio, pero nos vamos a centrarnos en Pablo ahora mismo. Pablo, bueno, pues tiene, cuando vuelve de Damasco, en Jerusalén le quieren dar de palos, porque él era el fariseo de los fariseos, un hebreo de los hebreos, y de repente cambia de equipo y empieza a proclamar la palabra de Jesús. Lo que es interesante, bueno, pues le quieren correr a palos en Jerusalén y él, pues de camino a Tarso, o viniendo de Tarso, él acaba aquí. Y esto está, creo que en Hechos alrededor del 9. Sabemos que él, bueno, pues tiene sus misiones en las que él introduce la palabra de Jesús a estos pueblos paganos. Tenemos que entender que hasta este momento, o hasta el momento en el que Pedro convierte o bautiza, digamos, a Cornelio, este seguimiento de Jesús era algo de los judíos, era un movimiento que se creía exclusivo de los judíos. Y con Pedro y con Pablo, de repente, se expande al mundo de los gentiles, a este mundo pagano, que no entienden necesariamente el monoteísmo. En ese periodo los pueblos romanos tenían un panteón de múltiples dioses. De repente llegaba Pablo con su visión judía del mundo del monoteísmo. Es como nosotros, como pueblo elegido, de repente aceptando la palabra de Jesús, vosotros los gentiles también podéis ser el pueblo elegido. Esto es, pensándolo en el siglo I, habrán pensado que este señor estaba fatal de la cabeza, pero aún así, por su fe y su insistencia, consiguió implantar, crear estas primeras iglesias. Y gracias a Pablo, pues tenemos esta expansión de la palabra de Jesús en Europa, en Grecia, en Turquía especialmente. Ahora, en una de estas, sabemos que dentro del Imperio Romano, el cristianismo estaba prohibido. Ellos tenían una lista de religiones y decían, bueno, pues ellos cuando invadían o conquistaban un sitio, ¿cuánto tiempo vosotros creéis en vuestro Dios? 1000 años, vale, pues vosotros todo bien. Ahora, nuevas religiones no estaban permitidas y sabemos que en los 3 primeros siglos del cristianismo hubo masacres y persecuciones en contra de los cristianos. Ahora, perseguían a Pablo por decir que Jesús era el rey y el Hijo de Dios. En ese momento a los césares romanos, a los emperadores, se les atribuía
pues poderes como los dioses, por lo cual el no aceptar que el emperador era como el Dios supremo, esto era blasfemia absoluta. Y bueno, pues ya sabemos cómo trataban a los blasfemios los romanos, por lo cual lo arrestaron y lo trajeron aquí. Durante 2 años estuvo arrestado. Entonces, bueno, sabemos de varios pasajes en el que él estuvo aquí, Hechos 9, Hechos 21, y vamos a leer Hechos 25, porque donde estamos aquí ahora, esta es la zona administrativa. Tenemos el palacio encima del agua detrás nuestra, pero donde nos encontramos ahora son las ruinas arqueológicas de la zona administrativa. Lo que vemos, este agujero aquí detrás, es una de las potenciales prisiones. Las prisiones en aquel momento eran agujeros en el suelo, te tiraban allí. Y bueno, creemos que de todos modos Pablo, cuando lo arrestan, dice llevarme al pretorio. Sabemos que el pretorio es palacio, por lo cual seguramente él, como ciudadano romano, tenía derechos especiales, pues igual no estaba aquí en el agujero, estaba en otro sitio que vamos a ver en ese momento. Pero sabemos que esta era la zona administrativa y aquí es donde tomó lugar el juicio. Él, por supuesto, andaba batallando no solo con Agripa, pero sino también con Festus y con Félix, que eran los procuradores en ese momento, y vamos a leer Hechos 25 para ver exactamente lo que tomó lugar en este sitio. Entonces, bueno, pues vamos allá, vamos a leer este Hechos 25, en el que dice así: llegado pues Festo a la provincia, subió de Cesarea a Jerusalén 3 días después. Y los principales sacerdotes y los más influyentes de los judíos se presentaron ante él contra Pablo y le rogaron, pidiendo contra él como gracia que le hiciese traer a Jerusalén, preparando ellos una celada para matarle en el camino. Pero Festo respondió que Pablo estaba custodiado en Cesarea, a donde él mismo partiría en breve. Los que de vos puedan, dijo, desciendan conmigo. Y si hay algún crimen en este hombre, acúsenle. Y deteniéndose entre ellos, no más de 8 o 10, venido a Cesarea, al siguiente día se sentó en el tribunal y mandó que fuese traído Pablo. Cuando éste llegó, lo rodearon los judíos que habían venido de Jerusalén, presentando contra él muchas y graves acusaciones, las cuales no podían probar, alegando Pablo en su defensa: ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra César he pecado en nada. Pero Festo, que corriendo congraciarse con los judíos, respondió a Pablo, dijo: ¿quieres subir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas delante de mí? Pablo dijo: ante el tribunal de César estoy, donde debo ser juzgado. A los judíos no les he hecho ningún agravio, como tú sabes muy bien, porque sin algún agravio o alguna digna de muerte he hecho, no rehúso morir, pero sin nada hay de las cosas que estos me acusan. Nadie puede entregarme a ellos, a César apelo. Él, como ciudadano romano, tiene el derecho a que ningún mequetrefe entre él y el César lo juzgue. Apeló al César. Entonces Festo, hablando con el consejo, respondió: a César has apelado, a César irás. 2 años Pablo estuvo preso aquí y de aquí se lo llevaron a Roma. Esto es increíble, poder leer los pasajes en el sitio donde pasaron. Bienvenidos a la historia bíblica. Quiero comentar aquí también, quiero aprovechar la oportunidad para decirles que a final de enero vamos a hacer un curso de 15 horas sobre el Jerusalén en tiempos de Jesús. Entonces, si estáis interesados, podéis dejarme pues, un comentario con vuestro número o vuestro email o mandarme un WhatsApp directamente y decirme que estáis interesados en el curso y os mando toda la información. Pero bueno, en los siguientes vídeos iré dando más información sobre la fecha de comienzo, pero si queréis tener una presuscripción, por favor, avisarme ya de antemano. Estamos ahora en la zona residencial, a pesar de tener el hipódromo aquí detrás, el teatro y la zona administrativa. Esto es, bueno, pues estar cerca del mar. Aquí había pues estos almacenes donde se guardaban estas 7 especias, las 7 frutas de la Biblia, que se encontraban aquí y se exportaban desde aquí a Europa. Ahora, hablamos de las características de las ciudades romanas. Lo que nos falta de ver, bueno, pues es la ciudad en sí.
Estamos aquí ahora en el bathhouse, en la sauna, vamos a llamarle, en la que podemos ver todas las características clásicas de un bathhouse o de una sauna o un baño, una casa de baños romana. Es interesante porque aquí encontramos, bueno, pues esta parte de aquí en la que, bueno, pues según la tradición, los soldados romanos se embadurnaban con aceite y jugaban a peleas. Tenemos también en la parte de aquí detrás, bueno, pues están los acueductos que nos enseñan por dónde viene el agua, pero tenemos las 3 salas identificables típicas de una sauna, que viene a ser el caldarium, de caldo, la habitación caliente, tepidarium, la habitación donde está el agua templada, y el frigidarium, con el agua fría. Y tiene también, bueno, pues otra de las salas en la que los soldados pues se cambiaban de ropas para quedarse pues igual en calzoncillos, vamos a decir. Vamos a seguir por aquí porque nos vamos a acercar ahora hacia el Cardo. A lo largo de los últimos 2 años, pues Cesarea ha tenido varias invasiones y ha tenido varias destrucciones, pero nos quedan todavía los rasgos característicos, que vienen siendo el Cardo, la calle principal que va del norte al sur, y el Decumanu del este al oeste. Ahora vamos a pasar por el Cardo. Según la arqueología, las casas de los habitantes, de los residentes de Cesarea, se encontraban en esta zona por aquí. Y esto es súper importante para localizarnos o darnos localización de lo que vamos a leer ahora, que va a ser este momento en el que llaman a Pedro desde Jaffa a órdenes de este centurión que se llamaba Cornelio, que vivía aquí. Como sabemos, Cesarea era pues el sitio de mayor importancia, sobre todo para los romanos. Los judíos sabemos que están en Jerusalén, ellos allí con su templo gestionando sus cosas, y los paganos aquí. Dentro de los paganos tenemos a los romanos. El centurión vivía en algún sitio. Cesarea obviamente está casi, pues solo 1/3 está excavado. Entonces, bueno, pues no sabemos si la casa es aquí, o a 100 metros para allí, o a 500 metros hacia allí. Pero esto venía siendo pues la zona residencial, en la que va a tomar lugar un evento importantísimo. Y para eso, cómo no, no os voy a contar la historia, vamos a leerla directamente, porque realmente Cesarea está como un poco apartada a nivel iluminación en comparación con Jerusalén. Y leemos así, nos vamos a Hechos, y nos vamos a 10, y nos vamos a ir al versículo 24, en el que sabemos que, bueno, Cornelio, que vivía aquí, llama a Pedro para que venga. ¿Por qué hace esto? Bueno, pues porque tiene un sueño, una visión, dice, manda 3 soldados a buscar a Pedro. Bueno, pues, versículo 24, Hechos 10, en el otro día entraron en Cesarea, y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó, diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos de los que se habían reunido. Y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que ningún hombre llame común o inmundo, por lo cual al ser llamado, vine sin replicar. Así que preguntó, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la 9ª hora, mientras oraba en mi casa, posiblemente en algún sitio por aquí, y vi que se puso delante mía un varón con vestido resplandiente y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jaffa y haz venir a Simón, el que tiene el sobrenombre de Pedro, el cual mora en casa de Simón el curtidor, junto al mar, y cuando llegue él te hablará. Así que luego envíe por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír lo que Dios ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el Evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos.
Vosotros sabéis que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Y como Dios ungió con el Espíritu Santo y con el poder a Jesús de Nazaret, y como éste estuvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él, y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándolo en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifesté, no a todo el pueblo, sino a los testigos de Dios. Había ordenado de antemano a nosotros que comimos y bebimos con Él después que resucitó de los muertos, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es Dios puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos él creían recibirían perdón de los pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo, y atención a esto, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos, que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oía que hablaban en lenguas y magnificaban a Dios. Esto es aquí, chicos. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo como también nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedasen por algunos días. O sea, esto es alucinante. Sabemos que en el Pentecostés desciende el Espíritu Santo sobre los discípulos, empiezan a hablar lenguas, ya no son discípulos en este momento, son apóstoles, y ahí empieza la evangelización. ¿Qué pasa aquí? El Espíritu Santo desciende otra vez, pero ya no desciende sobre los discípulos, desciende sobre los gentiles. Este momento crucial es en donde puede decir que Jesús, su mensaje no es solo para los que tienen una visión monoteísta dentro del judaísmo, sino para todos los gentiles. Y bueno, si estáis en casa y no sois judíos, sois gentiles, que sepáis que la tradición cristiana empieza aquí, de alguna manera, en esta descensión del Espíritu Santo hacia los gentiles. Y bueno, pues tenemos aquí el mar, sabemos que hay agua dulce. No tenemos certeza de que hay un mikve por aquí cerca, porque sabemos que es una ciudad bastante pagana, pero básicamente Dios en este sitio acepta a todos los que sigan la palabra de Jesús. Por lo cual, venir aquí a Cesarea y entender este momento súper transgresivo del cristianismo es alucinante. Y como podemos ver leyendo los pasajes de Hechos, podemos un poco conmemorar que ver en este cardo lo más seguro es que Pedro y Pablo hayan pasado y la presencia del Espíritu Santo se encuentra en este sitio. Es realmente un pasaje alucinante que Cesarea nos deja vivir la Biblia tal y cual como nos cuentan las Escrituras. Así que bueno, ahí estamos.